¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una idea que sonaba, de verdad, como el futuro de la educación, el aula invertida. ¿Se imaginan? Un aprendizaje superdinámico, personalizado, una revolución total. Pero, ¿qué pasa cuando esa idea del futuro choca de frente con una crisis mundial? Y esa es justamente la gran pregunta, porque miren, llegó la pandemia y de repente todos tuvimos que saltar a la tecnología educativa. El aula invertida parecía la solución, pero la historia que nos cuentan los datos es, bueno, mucho más complicada. Y todo empieza con unas cifras que, la verdad, sorprenden bastante. Imagínense la escena. Plena pandemia, Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. Se implementa este modelo y ¡pum! 6 de cada 10 estudiantes simplemente se resistieron a usar las plataformas. O sea, no fue una bienvenida con los brazos abiertos. Para nada. Fue una resistencia al cambio en toda regla. Pero la cosa no para ahí. Se pone peor. 8 de cada 10 de esos mismos estudiantes sintieron que esto era simplemente demasiado trabajo. En lugar de sentirse más libres, más autónomos, se sintieron totalmente agobiados. Y claro, eso trajo estrés, ansiedad, un montón de cosas. Y acá viene el dato que para mí es el más fuerte de todos. 7 de cada 10. Después de vivir la experiencia, 7 de cada 10 dijeron, ¿saben qué? Prefiero volver a lo de antes. O sea, una preferencia clarísima por lo tradicional, por lo conocido, en vez de esta innovación que llegó medio a la fuerza, ¿no? A ver, todos estos números vienen de un caso muy concreto, un experimento que se tuvo que hacer por la pandemia. La Universidad Autónoma de Sinaloa, como muchísimas otras, tuvo que pasarse a lo virtual de un día para el otro. Probaron con el aula invertida y los resultados, pues ya los vieron, fueron desconcertantes. Entonces, para entender por qué pasó esto, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué es, en teoría, el aula invertida? Ok, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿De qué va esto del aula invertida? O sea, ¿cuál es la gran promesa? ¿Qué es lo que la hacía sonar tan increíble para tantos educadores, incluso mucho antes de que pensáramos en pandemias? Bueno, la idea es bastante simple, en realidad. Es darle la vuelta a la tortilla de la clase tradicional. Piensen en la típica clase donde el profe habla y los demás escuchan. Bueno, esa parte, la lección, ahora se ve en casa, generalmente con videos o lecturas. ¿Y para qué? Para que el tiempo en el salón se use para algo mucho, mucho más interesante. Y este gráfico lo muestra perfecto. Miren, en el modelo de siempre, la clase es para sentarse a escuchar. Es súper pasivo. Y después, ¿dónde haces lo difícil? ¿La tarea, los problemas? En casa, solo. El aula invertida hace exactamente lo contrario. Le da la vuelta a todo. Entonces, la clave es esta. Lo fácil, digamos lo de aprenderse la teoría, lo haces por tu cuenta, en casa, a tu ritmo. Y lo verdaderamente complicado, lo de aplicar las ideas, analizar, crear cosas nuevas, eso se hace en clase. ¿Por qué? Porque ahí está el profesor para ayudar y los compañeros para colaborar. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y ojo, que esto no es un invento de la nada. Se basa en ideas pedagógicas muy estudiadas, como el famoso cono del aprendizaje. Básicamente dice que si solo escuchamos, retenemos poquísimo. Pero si nos ponemos a hacer, a debatir, a resolver problemas, la retención de información se dispara hasta un 90%. El chiste del aula invertida es, justamente, llevarnos a esa parte de abajo del cono, a la parte activa. Claro que, para que todo esto funcione, los expertos dicen que se necesitan 4 pilares clave. Se conocen por la sigla en inglés FLIP. Ambientes que sean flexibles, una cultura de aprendizaje real, contenido que esté bien pensado y educadores que sean más guías que expositores. En el papel, suena perfecto, ¿cierto? Bueno, ya vimos la teoría, que suena increíble. Ahora volvamos a la realidad, a ese choque brutal con lo que pasó en Sinaloa. ¿Cómo es que un modelo que promete tanto termina generando rechazo, estrés y ganas de volver al pasado? Vamos a ver las razones. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Primero que nada, un obstáculo gigante, la brecha digital. Más de la mitad de los estudiantes no tenía buen acceso a Internet o a un dispositivo. Luego, la sensación de estar ahogados en trabajo. Un 86% sintió que era mucho más pesado. Súmenle a eso el coste emocional, la ansiedad, el estrés y, por si fuera poco, la resistencia natural a un cambio tan grande.
Ah, y no nos olvidemos de los profes, que de repente tenían que crear un montón de materiales y planificar todo de una forma completamente nueva. Era una tormenta perfecta. Pero ojo, la historia de Sinaloa es solo una parte del rompecabezas. Sería un error pensar que el modelo nos sirve solo por este caso, que además se dio en medio de una crisis. Porque la verdad es que cuando se hace bien, con los recursos y el apoyo necesarios, los beneficios son espectaculares, y por eso se sigue hablando tanto de esto. Cuando funciona, el aprendizaje de verdad es más profundo. La clase deja de ser un monólogo y se convierte en un taller, en un laboratorio de ideas. Cada estudiante puede ir a su propio ritmo, pausando, repitiendo, lo que necesite. La interacción con el profesor y entre compañeros es mucho más rica. Y hay un montón de estudios que lo confirman. Sube la motivación, mejoran las notas, y ni hablar de la flexibilidad. Eso el modelo tradicional no te lo da. Esa es la gran promesa. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos caras de la moneda? Por un lado, un fracaso rotundo. Por el otro, un éxito prometedor. Parece que la clave no está en el modelo en sí, sino en el cómo y el dónde se aplica. El foco ya no está tanto en la tecnología, sino en la pedagogía que hay detrás. Y esta cita lo resume de una forma genial. Dice que el potencial no está en la tecnología que se usa fuera, sino en lo que se hace dentro de la clase. Los videos, las plataformas, son solo herramientas. La verdadera magia, el cambio real, pasa ahí, en el salón, en la discusión, en la práctica, en el trabajo en equipo. Ahí es donde el aprendizaje se vuelve real. Al final del día, la lección es clarísima. Tanto de la experiencia de Sinaloa como de los casos de éxito, el aula invertida no es un software que se instala y listo. No es una solución mágica. Es un cambio cultural profundo. Necesita un diseño bien pensado. Necesita apoyo para que nadie se quede atrás por la brecha digital y, sobre todo, necesita preparar a los profes y a los estudiantes para esta nueva forma de aprender. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para pensar. Quizás toda esta discusión sobre invertir el aula en realidad nunca se trató de eso, de dar vuelta a un salón. Quizás es una invitación a algo mucho más grande, a reinventar por completo lo que significa aprender y a preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor para todos.